segundo orador de esta tardecita, noche, el doctor Pedro Gaudiano. Es doctor en teología por la Universidad de Navarra, Pamplona, España. Su tesis doctoral se titula Monseñor Mariano Soler, primer arzobispo de Montevideo y el Concilio Plenario Latinoamericano. Es licenciado en teología con especialización en historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Actualmente es profesor de alta dedicación y director de la Cátedra de Cristianismo en el Instituto de Sociedad y Religión del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay. Coordina el curso ecuménico Las mujeres en el cristianismo a cargo de 30 mujeres académicas cristianas de distintas denominaciones y países. Pero es autor de los siguientes libros: Artigas Católico, Los valores de José Artigas para iluminar el bicentenario en 2011, El arte de construir familia, Historia del Centro de Investigaciones y Estudios Familiares. También es autor de varios capítulos en obras conjuntas, así como de varios artículos de carácter académico y de divulgación publicados en diversos países. Y abrevio algunos datos del currículum para tener el placer de escucharlo, doctor. Adelante. Buenas tardes para todos. Para mí un honor estar aquí compartiendo este lanzamiento del Mes de la Biblia. Agradezco especialmente a Samuel Duarte, el presidente de la Sociedad Bíblica del Uruguay, al doctor Eliezer Damota, que fue el inspirador de esta gran movida por el Mes de la Biblia. En la tarde de hoy quiero referirme básicamente a la relación, a la influencia que tuvo la Biblia en Artigas. Como me acababan de presentar, yo fui autor de 2 libros sobre este tema, Artigas Católico y Los valores de José Artigas para iluminar el bicentenario. Mucho se podría hablar de la vida de Artigas en su relación a su fe cristiana, a su cuna católica, a su formación entre los franciscanos y la influencia que estos tuvieron en su vida y en su ideario. Sin embargo, para atenerme a los tiempos, me voy a detener especialmente en una etapa de la vida de Artigas, que es en el Paraguay. Artigas estuvo en el Paraguay, como ustedes saben, a partir de 1820 hasta 1850, que fue su muerte, primero en Curuguatí y después en Asunción. Aquí tenemos los testimonios más potentes, más fuertes, de la relación de nuestro prócer con la Biblia. Quizás el aporte más interesante sobre este tema lo hizo el pastor suizo Daniel Armand Hammerly Dupuy, hombre de ciencia y de fe. Fue uno de los misioneros pioneros del adventismo en América Latina. Arqueólogo, paleontólogo, biólogo, antropólogo, historiador, teólogo, profesor y gran escritor. En una de sus obras, San Martín y Artigas, adversarios o colaboradores, Daniel Hammerly Dupuy afirmaba lo siguiente: durante los últimos años de su vida en Ibiray, Artigas fue apreciado por su gran piedad. Era su deleite el explicar a los niños el significado del cristianismo en relación con la historia de la humanidad. Disponía para ese fin de una edición ilustrada de la Santa Biblia, a cuya lectura se dedicaba frecuentemente. Y en nota a pie de página agrega el autor: esta información fue proporcionada al autor por Juan León Benítez, nieto del presidente Carlos López, al cual pertenecía la Santa Biblia que a causa de sus cantos dorados era llamado por Artigas el Libro de Oro. Siendo niño, Juan León llevaba sucesivamente uno u otro de los 5 volúmenes de esa obra, desde la casona de su abuelo hasta la casa que se había construido para Artigas. No ha sido posible encontrar actualmente en Asunción la Biblia de la familia López, pero el historiador Aponte, siendo presidente del Instituto Histórico del Paraguay, le manifestó al autor que se trataba de 5 volúmenes impresos en París
en 1846, en el primero de los cuales aparecía la firma de Carlos López. Después de una extensa búsqueda por distintos lugares y con alguna información, yo logré encontrar en la Biblioteca Nacional de Chile un ejemplar de la Biblia tal cual tuvo Artigas en sus manos. Se trata de la Biblia Vulgata Latina, traducida al español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos. La traducción y notas corresponden a Felipe Gio de San Miguel, exprovincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, y era una edición de lujo preparada especialmente para ser distribuida y repartida en América Latina, en América del Sur. Nos referíamos recién, entonces, a un personaje, vemos allí la foto de él, Juan León Benítez. Este es un personaje clave. ¿Por qué motivo? Porque era el nieto del presidente Carlos Antonio López, el primer presidente de la Primera República de Sudamérica. El hijo de Carlos Antonio López era Francisco Solano López, que todos conocemos. Francisco Solano López, con una criada de la casa de la quinta paterna, tuvo a un hijo natural llamado justamente Juan León. Se lo dieron a criar a la familia Benítez, de ahí el nombre Juan León Benítez. ¿Por qué es importante este personaje? Porque fue el último testigo ocular que vio con sus propios ojos a Artigas en el Paraguay. Este señor murió a los 103 años de edad. Y cuando tenía 8 o 9 años, estuvo con Artigas y compartió con Artigas y guarda recuerdos interesantísimos que se refieren a justamente la fe de Artigas y su vinculación con la Biblia. Juan León Benítez, entre otras cosas, recuerda en algún momento algunas frases que son realmente significativas. Ya viejito, en el Paraguay, en la Quinta de Asunción, donde está el Jardín Botánico de Asunción actualmente, que era la quinta del presidente López, lo fueron a visitar dos personajes muy interesantes. Uno, el pastor Daniel Hammerly Dupuy. Este pastor le pidió que le relatara algunos hechos de su infancia. Ustedes saben que los ancianos tienen una memoria remota muy clara, muy nítida, repiten siempre lo mismo de la misma manera. La memoria reciente es un poco difusa. Entonces, Juan León le transmitió al pastor Hammerly Dupuy que en algún momento le preguntaron si había estado enojado, si en algún momento lo encontró indignado Artigas, y relata textualmente entonces Juan León Benítez: íbamos a caballo hacia la Recoleta cuando un patrón le golpeó a un moreno. Artigas se apeó, se bajó del caballo, y con mucha calma se acercó al señor, que parecía enfurecido, y lo amonestó. Recuerdo que le dijo, palabras ahora textuales de José Artigas: todos los hombres son hijos de Dios. Debajo de la piel, el blanco, el negro y el indio son iguales. Siendo hijos de Adán y Eva, debemos tratarnos como hermanos. Tampoco podré olvidar cómo, sigue Juan León, cuando ya nos habíamos alejado en silencio, Artigas me dijo: hay hombres blancos que tienen el alma negra y negros que tienen el alma blanca. La fraternidad para Artigas brotaba justamente de que todos somos hijos de Dios, no importaba el color de la piel, la raza ni ninguna otra diferencia, y por eso debemos tratarnos como hermanos. Este mismo Juan León Benítez relata a la otra persona que lo fue a visitar también cuando ya era muy anciano, la maestra Elisa Menéndez. Elisa Menéndez era la directora de la Escuela Solar de Artigas en el Paraguay. Y justamente, esta maestra había publicado en 1944 una obra titulada Artigas, defensor de la democracia americana. Y una vez que terminó de escribir ese libro, que obtuvo incluso un premio interesante del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social del Uruguay por considerarlo textualmente un valioso aporte de investigación a la historia nacional. Un libro muy importante
que antes de ser publicado fue el contacto que tuvo la maestra Elisa Menéndez con Juan León Benítez. Lo fue a visitar, le hizo una larga entrevista y esa entrevista fue publicada como suplemento de este libro. Según Enrique de Gandía, el relato de la vida de Artigas en el Paraguay, embrujado por el hálito del dictador Francia, es de una emoción y riqueza en detalles en verdad sorprendente. Esta parte del libro es la más lograda y la que tiene una trascendencia superior por su contenido. Vida de santo laico, de filósofo y hasta de asceta. En la última parte, emoción y con asombro. En esa última parte yo extraigo solamente un párrafo escrito entonces por la maestra Elisa Menéndez, que dice así: Don León conversa con animación como contagiado de nuestro interés, y a menudo salpica su relato con esta expresión que surge espontáneamente de la profundidad de su memoria, como hablando consigo mismo. El general José Gervasio, cómo me quería, qué bueno era. Era un buen cristiano. Siempre decía, Dios es muy grande, pero mantiene a muchos pícaros. De tarde, reunía a todos los chicos del barrio y nos enseñaba la doctrina cristiana. Recuerdo que nos repetía, hay que hacer la caridad sin mirar a quién se hace. Es un testimonio contundente. Hemos visto la foto de Juan León Benítez, que recuerda que cuando él era niño, Artigas mismo le enseñaba la doctrina cristiana. Para eso disponía justamente del texto de la Biblia que él leía en castellano, pero lo traducía en guaraní, idioma que él dominaba desde su juventud, a los niños en Asunción del Paraguay. Un último testimonio, un último relato de Juan León Benítez entonces acerca de Artigas, este testimonio también relatado a Daniel Hammerly Dupuy. En algún momento Juan León, siendo niño, le había pegado a un compañerito y entonces dijo que le pegué porque yo tengo la razón. Y Artigas le dijo, textuales palabras: cuando uno tiene razón no necesita golpear a nadie. Las ideas no se meten ni se sacan a puñetazos. Cristo enseñó mucho sin necesidad de haber golpeado a nadie. La fuerza de las ideas es más grande que la de todos los ejércitos del mundo. Los ejércitos desaparecen, pero las ideas quedan como semillas que se multiplican miles de veces. Hasta aquí entonces estos testimonios bien interesantes de Juan León Benítez, que es el personaje más significativo quizás para nuestro tema sobre Artigas y la Biblia. Pero finalmente yo quisiera referirme brevemente a un libro que poseyó Artigas, que era de él, que se llamaba La conversación consigo mismo. El 14 de mayo de 1850, él lo firma, pone una dedicatoria al teniente de caballería Rómulo José de Yegros, que era hijo de Fulgencio Yegros, un gran amigo de Artigas desde su juventud, el gran prócer paraguayo. Y entonces ese libro es muy significativo también y muy importante, sobre todo porque contiene la última firma que Artigas realizó antes de su muerte. Hablamos del 14 de mayo, él fallecería el 23 de septiembre, como sabemos, unos meses después. ¿Por qué es importante ese libro? Porque justamente el objetivo que tenía este libro era, según su autor, y así lo dice, nuestro intento no es otro que dar a conocer que la conversación con nosotros mismos conduce a la conversación con Dios. Artigas al final de su vida leía un libro que lo ayudaba a conversar con Dios. Y es interesantísimo, yo en el Artigas Católico dedico más de 50 páginas a este libro,
En algún momento se llegó a dudar que la firma de Artigas era real. Grandes historiadores dudaban de que esa firma, ya poco antes de morir, era tan clara. Yo pedí hacer una pericia caligráfica de esa firma que publiqué en su totalidad en Los Valores de José Artigas para iluminar el Bicentenario. Juan Andrés Achar, perito calígrafo, digamos, llegó a la conclusión objetiva de que efectivamente ese libro era de Artigas, con su firma. Yo tuve la posibilidad de tener en mis manos ese libro, que se guarda en la biblioteca del Palacio Legislativo del Uruguay, y de leerlo, y les aseguro que es muy emocionante tener en las propias manos un libro que tuvo nuestro prócer, y ver cómo a través de ese libro Artigas rezaba, oraba, se comunicaba con Dios, conversaba con Él. Entre otras cosas, leía, por ejemplo, Artigas: el Criador no formó los espíritus, sino con el designio de conocerle y amarle. Quiere que se asocien a Él, que le hablen, que le pregunten, y si alguna vez no responde, es en castigo de haberse adherido demasiado a las criaturas. ¿Cuántos hombres grandes hay que no tuvieron jamás otras lecciones que esta maravillosa comunicación? Y con todo, no obstante su excelencia y su necesidad, la abandonamos por ir a sociedades frívolas y alguna vez delincuentes. Parece que se nos ha impuesto la ley de no hablar de la divinidad, leía Artigas. No sale de nuestra boca el santo nombre de Dios, sino por sorpresa o por interjección. No tenemos valor para pronunciarlo, sino en los peligros. Pero ¿de cuándo acá hay una flaqueza, hay tanta flaqueza para invocar al Ser Soberano, conversar de sus infinitas perfecciones y contemplar las hermosuras eternas? Todo cuanto vemos y todo lo que amamos, ¿no es obra de Dios? ¿Y nosotros mismos, aliento suyo y su retrato? Parte de lo que leía Artigas en aquel libro, sobre todo al final de su vida, que lo ayudaba a meditar, que lo ayudaba a conversar con Dios, como está comprobado, porque ese era el objetivo que tenía este texto. Ya terminando, hacia 1950 se realizó un gran acto, varios homenajes por la muerte de Artigas, el centenario de la muerte de Artigas. Y entonces, entre otros, yo selecciono dos textos muy breves. Uno es del escribano Daniel Pérez del Castillo. En uno de sus discursos afirmó rotundamente que es mutilar la figura de Artigas y deformarla si se la presenta desconectada de la fe cristiana que vitalizó toda su existencia. A mí me gusta hablar de la faceta amputada del prócer, porque se nos ha recortado en nuestra enseñanza. Yo lo he comprobado a lo largo de 20 años. El año próximo, 20 años de la publicación del Artigas Católico. Este año hace 10 años de la publicación de Los Valores de José Artigas. Y una y otra vez cuando hablo de estos temas suele generar mucho asombro. ¿Por qué? Porque se nos ha amputado de nuestra historiografía, se nos ha recortado esta faceta religiosa, de donde sale el resplandor que atraviesa la vida de Artigas a lo largo de toda su vida y especialmente en sus 30 años en el Paraguay. Artigas, los mismos descendientes de aquellos que habían estado con él en el Paraguay, lo llamaban Oberaba Caraí, el Señor que resplandece. Ese resplandor que brotaba de Artigas y que sigue iluminando hasta hoy el alma uruguaya y me atrevería a decir el alma latinoamericana también, no provenía de nada externo, provenía de algo interior, de su contacto con la fuente, con el origen, con Dios, con la palabra de Dios, palabra que él supo integrar a lo largo de toda su vida, asumirla, incluso enseñarla al final de su vida. Se puede decir que todo el ideario de Artigas, toda la vida de Artigas está marcada por la Biblia, por la palabra de Dios. Y es necesario que los uruguayos especialmente, porque en otras partes de la antigua Liga Federal esta dimensión está mucho más viva, mucho más presente. Uno cruza Argentina, Córdoba, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Paraguay, la vida de Artigas
desde su lado religioso es mucho más conocida. Entre nosotros sigue siendo algo como para profundizar. Porque como dice habitualmente, me refiero siempre a una gran frase que ha relatado el padre José Squadroni, ex rector de la Universidad Católica y directivo también de la Fundación Omar Ibargüen Paiva, que editó el libro Los valores de José Artigas. El padre Squadroni solía decir que hay 3 cosas que no pueden estar ocultas demasiado tiempo: el sol, la luna y la verdad. Tarde o temprano, la verdad sobre Artigas, esta verdad sobre las raíces cristianas de Artigas, sobre la centralidad de la Biblia en la vida de Artigas, seguramente va a resplandecer más y mejor. Muchas gracias.